Buenas noches, ¿cómo están? Un feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Bueno, es un privilegio una vez más estar aquí para compartir la palabra del Señor. Hoy me siento un poco así mal porque estoy transitando una gripe bastante fuerte. Así que bueno, con la ayuda del Señor que todo salga bien. Y les pido por favor que oren por mi recuperación. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Les invito para que inclinen su rostro. Oremos. Amado y buen Dios, Padre eterno Señor, te damos gracias una vez más porque nos amas. Gracias porque a pesar de todas las cosas que nos pasan, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado y que vas al control de todo. Gracias, amado Padre, porque no estamos solos. Eres el Dios Todopoderoso. Eres nuestro refugio, Señor, nuestra fortaleza. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por este grupo maravilloso, Señor, en el cual nos reunimos para compartir tu palabra, Señor. Y queremos abrirla y lo queremos hacer en tu compañía. Que tu Santo Espíritu, Señor, prepare nuestras mentes y que nos guíe al abrir tu palabra y podamos recibir tu enseñanza. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, la meditación para esta noche se trata acerca de la violencia en la iglesia acá de Sudamérica. Se está llevando la campaña Basta de Silencio. Es una revista que se hace todos los años. Ya hace 22 años que están llevando a cabo este proyecto. Y este año esta revista está enfocada en cómo proteger a nuestros niños de la violencia sexual. Y bueno, sabemos que hay variedades de violencia, ¿no? No solamente los niños, sino que también los adultos, los jóvenes también sufren de este flagelo. Cuando entró el pecado a este mundo, una de las consecuencias fue el abuso y la violencia en todas sus formas. Tan pronto abrimos la palabra de Dios en el Génesis, encontramos allí un caso de violencia, de abuso en los hijos de Adán y Eva. Vemos a Caín como por celos mató a su hermano Abel. Y nos dice primera de Juan 3:12 que por qué Caín mató a Abel. Nos dice que porque en su corazón estaban las obras del mal. Satanás gobernaba su corazón. Y sabemos que un hombre que no tiene a Dios en el corazón refleja el carácter del maligno. Y siempre piensa en hacer el mal. Pero que Dios también en su amor y su misericordia tiene un plan de restauración y sanidad para todos aquellos que han sufrido de violencia y abuso. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios busca redimir tanto a la víctima como al agresor que le abre el corazón a Dios. Ambos reciben de parte de Dios perdón, restauración y una nueva vida en Cristo. La víctima puede encontrar en Dios el refugio, el consuelo, la fortaleza, la esperanza. Y el agresor puede recibir de parte de Dios el perdón y también la restauración. Ambos reciben de parte de Dios su gracia salvadora y transformadora. Dios se acerca a los quebrantados de corazón y Él sana las heridas. Salmos 34:18 y Salmos 147:3. Dios consuela a todos aquellos que pasan aflicciones. 2 Corintios 1, 3 y 4. En la Biblia hay registrados muchos casos de abuso y de violencia. Hoy vamos a estudiar un caso de violencia premeditada hacia una mujer adúltera.
Lo encontramos registrado en Juan 8, del 1 al 11. Los invito a buscar Juan 8, del 1 al 11. El título para esta meditación es A los pies de Cristo hay restauración. En un mundo donde la injusticia prevalece, donde la violencia, el abuso están en aumento, Jesucristo nos muestra un camino diferente. En la historia de esta mujer sorprendida en adulterio, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Cristo es el autor de restauración. Mientras estos líderes religiosos despreciaban a esta mujer y la juzgaban y querían su muerte, en contraste, Cristo la perdona y la restaura. A través de su misericordia y compasión, Jesús nos enseña que el amor y el perdón pueden transformar vidas y cambiar el curso de la historia. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los fariseos y los escribas le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle y para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como ellos le insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y se volvió a inclinar de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí podemos destacar varios puntos y vamos a extraer varias lecciones como enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, en el versículo 1 vemos que el Señor Jesús iba de seguido al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar muy significativo para el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque allí el Señor Jesús iba a orar al Padre. Allí el Señor Jesús meditaba. Allí el Señor Jesús enseñaba lecciones a sus discípulos. Allí en el Monte de los Olivos el Señor Jesús profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y el templo. Y también allí, en el Monte de los Olivos, estuvo antes de ir a la cruz. Nos dice que el Señor Jesús, después de tener esa linda experiencia con el Padre allí en los Olivos, él en la mañana se dirigió al templo. Y el pueblo vino a él y les enseñaba la Escritura. El Señor Jesús siempre estaba enseñando la palabra de Dios. Y en ese momento es interrumpido por un grupo de fariseos y de escribas que le presentan a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Aquí podemos preguntarnos: ¿dónde está el cómplice del adulterio? El adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. Entonces, aquí vemos que solamente ellos llevaron a la mujer y el cómplice no estaba ahí.
vemos que estos fariseos y escribas estaban cometiendo un acto de violencia y maltrato contra esta mujer. ¿Por qué? Porque solo la acusaban a ella y al hombre lo habían dejado libre. Los fariseos y los escribas cometieron también acto de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque la humillaron y la llevaron en contra de su voluntad y la presentaron delante de Cristo. ¿Los escribas y los fariseos realmente cumplían la ley de Moisés? Leamos qué es lo que dice la ley de Moisés en Levítico 20:10. Levítico 20:10 nos dice: el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente serán muertos. Entonces aquí hay una inconsistencia, hay una injusticia porque solamente llevaron a la mujer. Vemos que estos hombres despreciaban a la mujer y la acusaban y quería que Jesús la juzgara y que muriera apedreada. Estos líderes religiosos no siguieron los pasos bíblicos porque primero no cumplen la ley de Moisés como lo dice la palabra de Dios, porque habían dejado libre al cómplice. Segundo, estos líderes religiosos no seguían los pasos bíblicos, porque cuando encontramos a alguien en pecado debemos hablar con esa persona en privado y hacerle ver su pecado según la ley e invitarla al Señor para que sea perdonada. Tenemos que ayudar a redimir a la persona y no condenarla. Ellos lo que hicieron fue ridiculizarla y humillarla públicamente. Estos líderes religiosos no tenían amor por su prójimo. No estaban interesados en la salvación de la mujer, sino que querían acusarla y que fuera condenada a morir. Estos fariseos y escribas eran los doctores de la ley, se jactaban de obedecer la ley y de enseñarla al pueblo. Ante el pueblo daban apariencia de piedad. Y el Señor, que los conocía muy bien, porque en otras ocasiones Cristo los había llamado hipócritas, porque ponían sus costumbres, sus mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de la ley de Dios. También en otro momento el Señor los llamó sepulcros blanqueados, porque daban apariencia de piedad, pero por dentro estaban llenos de pecado. Mateo 23:13 al 18. Estos líderes religiosos se oponían a la enseñanza bíblica de Cristo y buscaban la ocasión para tenderle una trampa y destruir a Cristo. Estos líderes, los fariseos y los escribas, tenían diferencias en sus enseñanzas, en sus doctrinas, pero en este momento se habían unido con un propósito: tenderle una trampa al Señor Jesús para poderlo acusar ante los romanos y ante el pueblo como falso Mesías. Juan 8:6 nos dice que estos hombres llevaron a la mujer ante Cristo para tenderle una trampa. Y Cristo los observaba y analizaba la escena. Cristo ve a la mujer allí a sus pies, avergonzada, humillada, pisoteada. No levanta su cabeza. En contraste, ve a estos líderes religiosos con un espíritu acusador, soberbios. Al no llevar el cómplice del adulterio, es evidente que ellos estaban más interesados en aplicar la justicia a su manera. Y sabemos que su plan en sí era tenderle una trampa al Señor Jesús, ridiculizarlo ante el pueblo como falso Mesías o acusarlo ante los romanos. Estos fariseos y escribas habían planeado con tiempo varias trampas para engañar a Cristo y ahora estaban con la oportunidad perfecta. Según ellos, Jesús no tendría escapatoria. ¿Por qué no tendría escapatoria? Porque ellos decían: si Jesús juzga y condena a la mujer a morir apedreada según la ley de Moisés, los romanos van a condenar a Cristo porque Él no tiene esa autoridad
para ejecutar la pena de muerte solamente la tenía Roma. Y decían, ¿y si Jesús deja libre a la mujer? Los judíos lo van a acusar de hereje porque desobedece la ley de Moisés. Ellos pensaban, por fin Cristo va a caer en nuestra trampa. No tiene escapatoria. Así que encontramos allí a la mujer frente a Cristo y Cristo tiene que dar un veredicto. Y los escribas le hacen la pregunta. Le dicen primero, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. Esta pregunta que le hacen es para entramparlo. ¿Tú qué dices? Imagínate, estos hombres estaban delante de Cristo, delante del Dios que escudriña los corazones, del Dios que todo lo sabe. El Señor Jesús sabía muy bien cuál era la intención de estos hombres al llevar a la mujer frente a Él. Jesús, en su sabiduría, desarma la trampa de estos fariseos y escribas. Nos dice Lucas 12:2 que no hay nada oculto a los ojos del Señor. Hebreos 4:13 nos dice, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. El Señor no actúa como el hombre. Él siempre busca la manera de hacernos recapacitar y nos lleva a la necesidad del arrepentimiento. A la pregunta de los fariseos y escribas, ¿qué dices tú? Cristo no le responde nada, no le responde ninguna palabra. Cristo lo que hace es inclinarse hacia el suelo y empieza a escribir con su dedo. Mientras Cristo escribía en el polvo, estos dirigentes religiosos siguen insistiendo. Así que el Señor se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, tírale la primera piedra. Y se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el polvo. ¿Qué escribía Jesús en el polvo? El deseo de toda la gente nos dice que allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. Cristo, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, escribía sus pecados en el polvo. El Señor no los divulgó públicamente. Cada uno veía y recordaba sus pecados ocultos. Jesús, sin decirle nada, les desafía a reconocer su propia culpa y a aplicar justicia de manera equitativa. Aquí hay una poderosa obra del Espíritu Santo, quien empieza a trabajar en la conciencia de estos hombres. Les hizo ver sus pecados y no podían estar en la presencia del que todo lo ve y todo lo sabe. La culpa se apoderó de ellos y estos hombres se angustiaron de que sus pecados se hicieran públicos y que todo el pueblo se enterara, y con la cara baja se retiraron, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Estos hombres podían engañar al pueblo, podían tener apariencia de piedad, pero ante Dios cada uno está desnudo. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Estos hombres dejaron a un lado sus intenciones malvadas. Habían sido descubiertos por el Señor que escudriña los corazones y todos se alejaron. Aunque la mujer estaba en pecado, ellos no la podían juzgar ni condenar, porque ellos estaban en la misma situación de pecado. Todos se fueron. Quedó solo Cristo y la mujer. Vamos a ver cómo trató Jesús a la mujer. Cristo, en su amor y su gracia, no vino a condenar, sino a salvar y a restaurar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17.
Y Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús mira a la mujer con amor y con compasión, no la juzga, no la condena, sino que le ofrece misericordia y perdón. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le responde, ninguno, Señor. Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús restaura a la mujer adúltera de varias maneras. Jesús no la juzga. Jesús le muestra compasión y misericordia. Jesús la libera de la culpa y de la vergüenza que llevaba. La llama a un nuevo comienzo. Jesús le dice, vete y no peques más. La invita a dejar atrás su pasado y a empezar de nuevo. Cristo la trata con respeto y con dignidad. Jesús le devuelve su autoestima y su valor como persona. La misericordia de Jesús hacia la mujer pecadora es un ejemplo de su amor y compasión hacia los pecadores que abren su corazón y buscan su rostro. La restauración de esta mujer es un testimonio del poder de la gracia de Dios para transformar y redimir al pecador más empedernido. Sabemos que esta mujer era víctima y el Señor le devolvió su dignidad. Y el Señor también perdonó sus pecados. Cristo la llama al arrepentimiento y la mujer reconoce su pecado y es restaurada. Cristo la llama a dejar su vida de pecado y a seguirle. La única manera para ser transformados es seguir a Cristo, es caminar al lado de Cristo. Aquí vemos cómo María entendió esa lección, aunque aquí no se registra que sea María Magdalena, pero según el Espíritu de Profecía habla que es la misma mujer. Y ella entendió que para poder avanzar en la vida cristiana y no pecar más, tenía que estar a los pies de Cristo. Y por eso la vemos allí cuando el Señor Jesús está enseñando la palabra de Dios, la vemos a ella sentada a sus pies, porque sabía que de esta manera ella estaría protegida y no volvería a fallarle al Señor. Y queridos amigos, hermanos, si alguna vez sientes que estás siendo abusado o están cometiendo algún tipo de violencia, o si has pecado y el enemigo te acusa y te quiere destruir, ve a Cristo, porque el Señor siempre tiene la solución a tu problema. Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Cristo es nuestro restaurador. El Señor nos dice, venid a mí y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Algo tenemos que destacar es que el enemigo planeó destruir a la mujer y a Cristo. El enemigo llevó a la mujer con el fin de tenderle una trampa a Cristo. Y lo que ellos no esperaban era que Jesús cambiaría sus planes malvados y los convertiría en bendición para la mujer. Es que es imposible estar a los pies de Cristo y no recibir su gracia. Es imposible estar a los pies de Cristo y no encontrar perdón. A los pies de Cristo hay restauración. El Señor nos dice, venid a mí y les daré descanso de sus cargas. A los pies de Cristo hay salvación. A los pies de Cristo hay transformación. A los pies de Cristo pasamos de muerte a vida. El llamado de Dios es siempre, ven a los pies de Cristo y viviréis. Dios llama a la restauración a todos, tanto a las víctimas como a los agresores. El abuso y la violencia pueden dejar heridas profundas.
en las personas. Pero es hermoso ver cómo Dios puede restaurar y sanar esas heridas. Jeremías 30:17 nos dice: yo restauraré la salud de ti y te sanaré de tus heridas, dice el Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que sufrieron abuso y violencia, pero que encontraron restauración y sanidad en Dios. Personas como el caso de José, que fue vendido por sus hermanos y sufrió abuso. Pero Dios lo levantó a una posición de liderazgo y restauró su vida. También encontramos el ejemplo de la mujer samaritana. Esta mujer había sido objeto de abuso y de rechazo. Pero Jesús la vio y la restauró, dándole agua viva y una nueva vida. Queridos, Cristo nos llama a reflexionar sobre cómo son nuestras acciones hacia los demás. Si estamos juzgando o estamos acusando a otros, recordemos que como cristianos tenemos que ser refugio de amor, de perdón, de paz, de compasión y restauración. Si has lastimado a un hermano o a una hermana, es hora de reconocer tu error y buscar el perdón de Dios y de la persona afectada. Busquemos siempre la restauración y la sanidad. La restauración es posible, pero requiere un arrepentimiento sincero y un corazón dispuesto a cambiar. Si consideras que estás siendo víctima de algún tipo de abuso, háblalo, no te quedes callado. Busca personas con experiencia, profesionales, que te puedan ayudar, que te puedan llevar a Cristo, para que en Cristo puedas recibir sanidad y puedas también recibir restauración. Los invito para que oremos y le pidamos a Dios, que conoce nuestros corazones, para que nos dé esa paz, nos dé su perdón, nos dé la aprobación y que nos enseñe a hacer su voluntad, así como lo hizo Cristo, porque Cristo no vino a juzgar ni a condenar. Cristo fue a restaurar, a conciliar. Esa también es nuestra labor. No juzguemos a nadie, no los acusemos. Y si vemos a alguien en pecado, tenemos que seguir los pasos del Señor Jesús, que es llevarla a Cristo, que vea su pecado, pero que también vea la solución en Cristo, porque Cristo es el único que puede libertarnos del pecado. Tenemos que ser armas o elementos de Dios para que otros puedan ser restaurados, para que otros puedan ser bendecidos. Seamos también bendición para otros, como hijos de Dios. Así que los invito, vamos a orar y poner nuestra vida en las manos del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti con el corazón contrito y humillado para pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos juzgado o hemos herido a otros hermanos. Ayúdanos, Señor, a recordar que estamos acá para ser elementos, Señor, de bendición. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, siempre a hacerles el bien, Señor. Libértanos de aquellas malas cosas que nos puedan poder estar viviendo, Señor, como es juzgar a otros o hacerles el mal o abusar de ellos, Señor, o cometer cualquier tipo de violencia. Señor, ayúdanos para que haya sanidad en nuestros corazones, que todos como hermanos, como hijos de Dios, podamos estar llenos de tu amor, Señor, que podamos ser instrumentos de paz, de bendición. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes que hay sinceridad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, amado Dios, para que así podamos cumplir tu palabra y hacer tu voluntad. Así como lo hizo Cristo, que también nosotros podamos ayudar a otros que han sido
víctimas de abuso, de violencia o de maltrato, Señor. Gracias por amarnos, gracias porque nos llamas a la restauración y a la sanidad. Gracias, amado Padre, por esta linda labor, por este amor tan grande, tan maravilloso que tienes para con tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que como así has restaurado a personas que han sufrido de abuso y de violencia y también de pecado, Señor, en ti han encontrado una restauración completa. Amado Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que haga esa obra también completa en nosotros, Señor. Perdona nuestra falta, nuestros pecados. Te pido por todos los enfermos, Señor, para que tú también, según tu voluntad, Señor, restaures su salud. Pero quiero pedir especialmente, Señor, por la vida espiritual de este grupo, unidos en la verdad revelada, Señor. Guíanos siempre y llévanos a la meta final en Cristo Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén.